Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Si por algo podemos creer, vivir la fe, adorar, orar, leer la Biblia y edificarnos, amar aún a los enemigos, cambiar de actitudes, francamente eso solo es posible gracias al Espíritu Santo. Y de eso se trata. Cuando usted lee el capítulo 14, el 15 y el 16 de Juan, me hizo pensar a mí en esa gente que se despide mucho y nunca se va, ¿verdad? Y la gente dice, tanto que se despide que no se quiere ir. Me da la impresión que hay algo de eso en estos capítulos, porque Jesús está hablando permanentemente, me voy a ir, y yo quiero que estén conmigo, pero volveré y los tomaré, ¿verdad? Desde el 14, no se turbe su corazón, si creen en Dios, crean en mí, ¿verdad? Y etcétera, todo eso. Jesús se está despidiendo y pasa despidiéndose en 3 capítulos, 14, 15 y 16. Y en el 17 eleva la oración por los discípulos. Interesante eso, ¿verdad? 4 capítulos interesantes de Juan. Y una de las preocupaciones maternales de Jesús, porque solo en ese marco se puede entender, es no dejar sola a la comunidad que apenas nace de los discípulos. Y por eso insiste en decirles, no los voy a dejar solos, volveré, pero antes les enviaré un consolador, un defensor, y que Él va a cumplir ciertas tareas en este peregrinaje que ustedes empiezan hoy. La llegada del Espíritu Santo, el soplo poderoso de Dios que ha de darle rumbo a la existencia cristiana y continuidad a la misión de Jesús. Siendo francos, como bautistas, no parecemos ser muy estudiosos del Espíritu Santo. A veces ignoramos más que lo que sabemos del Espíritu Santo. Me da la impresión a mí que es tanta la ignorancia acerca de la presencia del Espíritu Santo, de su poder y de su gracia, que a muchos evangélicos de hoy les pasa lo mismo que a aquellos creyentes de Éfeso. Cuando San Pablo llegó, creo que es el capítulo 19 de Hechos, a la ciudad de Éfeso en el segundo viaje, encontró una comunidad de creyentes y dice que les preguntó a este grupo de creyentes, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? Y ellos muy sinceramente le contestaron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y eran bautizados. Entonces le pregunta Pablo, pero entonces, ¿cómo es que se bautizaron? Y ellos le dicen, fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Y entonces el relato sigue. Parece ser que Pablo tuvo que evangelizarlos de nuevo y hablarles de Jesús, de quien tampoco habían oído. Y al oír de Jesús, se volvieron a bautizar y les impusieron las manos, dice, y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos ese día. O sea, se habían quedado a medio camino, digo yo, en el camino de los puros arrepentidos, puramente arrepentidos. Ser un arrepentido es bueno, pero no basta para ser salvo. Ellos no habían escuchado que la salvación consistía en poner la fe en Jesús, el crucificado y resucitado. Se habían quedado con la predicación de Juan el Bautista.
En la práctica, quizá la mayor parte de evangélicos han aceptado que son los pentecostales los que mejor conocen las manifestaciones del Espíritu Santo. Como que lo hemos dado por hecho que si alguien sabe del Espíritu Santo son los pentecostales. Y olvidamos que los pentecostales como tales surgieron hace más o menos 118 años en dos lugares en Estados Unidos. Uno, la ciudad de Topeka, o Topeka, como dicen algunos, en Kansas, y otra manifestación en la calle de Azusa, en Los Ángeles, California. Ahí empezó como una explosión pentecostal. La gente de nuevo empezó a hablar en lenguas y a darle más importancia a la sanidad divina, la imposición de manos y cosas así, que muchas veces eran caer en trances de éxtasis como parte de la adoración. Eso no es malo. Lo malo tal vez es que en los últimos 30 años, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, se han inventado otras manifestaciones raras, ajenas, enajenantes, pseudomágicas y hasta ridículas sobre las manifestaciones del Espíritu Santo. Ya hemos hablado aquí del vómito santo, del pañuelo bendecido, del vaso de agua. Este que tengo aquí no tiene ninguna bendición más que ser algo puro. Y me lo ponen para eso. Pero no los puedo engañar diciéndoles lleve este vaso porque ya lo bendije y tómese esta agua o báñese con ella, porque nada de eso. Ridiculeces. Pero pegan. Cuando Jesús anunció el reino de Dios y anunció el amor de Dios como su mensaje, tenía como meta ofrecer la salvación a los seres humanos. Una salvación que llamaba al compromiso con una vida en ruptura con el mal, con el pecado y con la muerte. En otras palabras, una especie de liberación del temor a la muerte, de la actitud de pecar y la inclinación hacia el mal. Y desde entonces, creo yo, como él bien dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo. Entonces le tocó al Espíritu Santo ser la presencia de Dios y de Jesús entre nosotros. Esas presencias de Dios se manifiesta de muchas maneras, con muchas exigencias y también experiencias que a veces son nuevas y pueden hasta ser sorprendentes en nuestra propia vida. Es por el Espíritu Santo que nosotros podemos llegar a conocer los propósitos de Dios. Cuando Jesús se despide en este discurso, Él dice que será el Espíritu Santo el que llevará a su comunidad al conocimiento de toda verdad. Porque el Espíritu de la verdad, dice, viene del Padre. Así que en este texto que hemos leído aquí, quizás se pueden responder tres cosas. Uno, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Y cuáles son las consecuencias de una relación con el Espíritu Santo? Probablemente yo no lo explique todo con amplitud por razones de tiempo, pero espero por lo menos abordar esos tres puntos, dividiendo este párrafo en tres textos. La primera parte donde dice, pero ahora yo voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Defensor no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo lo enviaré. Interesante. O sea, tiene que irse para que venga el Espíritu. Y entonces la consolación es desde ya para la nueva comunidad de seguidores de Cristo que están hundidos en la tristeza. Están en el capítulo 14, parecen tan acongojados que no saben cómo seguir, si seguir, y si siguen, ¿a dónde van a ir a dar?
Por ahí caben las preguntas de Tomás y de Pedro. Un Tomás siendo sincero diciendo, si no sabemos para dónde vas, ¿cómo podemos saber cómo se llega ahí? O Pedro, frente a la amenaza que Jesús ha dicho, no, miren, es que me voy a ir no porque yo quiero, me van a ir, me van a matar, pero voy a resucitar. Y entonces Pedro le dice, pues si así es la cosa, ¿para qué vas? Pedro como que diría, hombre, y no puedes cambiar las cosas para que no sean de esta manera, sino que sean de otra manera. O sea que el informe, sin embargo, va terminando a la altura del capítulo 15. Una vez más, Jesús viene a reafirmarles. Les dice, el Espíritu lo guiará a toda verdad. Ustedes van a ser mis testigos, porque Él es un testigo mío. O sea que a los creyentes les toca el mismo rol que el Espíritu Santo tiene, ser testigo de Jesús. Otro error pentecostal por ahí, que quizás lo mencione más tarde, porque se me olvida, lo digo ya de una vez. En muchos cultos pentecostales la gente dice, se glorificó el Espíritu. Y resulta que a la luz de este texto no hay tal cosa como que el Espíritu se glorifique. El Espíritu glorifica a Cristo. Esa es su función. No es glorificarse a sí mismo, es glorificar a Cristo y glorificar al Padre. Entonces, ciertas confusiones muy sutiles, pero que se van haciendo prácticas distintivas de algunas iglesias pentecostales. En este marco, pedirles que sean testigos de Él, como el Espíritu es ya un testigo o será un testigo, parece fácil. Pero no, porque las condiciones del momento presagian persecución. Es decir, Jesús está invitándolos a que se animen porque habrá un consolador, pero reconoce que la tristeza que los embarga es tal que ellos ya no miran que hay futuro. Se acabó. Piensan que si su Señor va a morir, también se acabó todo lo bueno que Él había traído. Y de hecho, Jesús no ignora eso. Porque Jesús está consciente de que hay odio. De hecho, en el final del capítulo 15, lo que le está diciendo es, a ustedes los van a perseguir. Los van a echar de las sinagogas. Y muchos van a atacarlos a ustedes creyendo que con eso le están dando gloria a Dios. Por eso les estoy diciendo que ustedes necesitan tener un defensor con ustedes, un consolador. Pero la tristeza que los embarga probablemente viene un poco de la ignorancia, porque no entienden lo que Jesús también va a enfatizar aquí. A ustedes les conviene que yo me vaya. Hay ganancia en que yo me vaya. No entienden eso. Ellos quieren retener a su maestro. La hora de su partida no era como el viaje que algunos de ustedes hacen, que ni avisan, ¿verdad? Que uno siente y ya están al otro lado del mundo, y igual no avisan cuando regresen y ahí están ya, ¿verdad? Es decir, el que viaja mucho se pierde la bendición de las despedidas, ¿verdad? Yo creo que a las azafatas ya nadie las despide, ¿verdad? Porque todos los días van y vienen, pero no es cierto que cuando sabemos que alguien se va y se va para siempre, aunque sea a Guatemala o a México, que ahí está nomás, ¿verdad? Y nos hace llorar, porque pensamos que no lo vamos a volver a ver. Yo me recuerdo cuando yo me fui al seminario, lo que más me dolió fue ver a mi papá, un hombrazo que yo pensaba que era mi héroe, verlo, que las lágrimas se le rodaban, ¿verdad? Y después cuando recibía yo sus cartas cada 3 meses, me consternaba leer más sus cartas, porque qué dolor que le causé a mi papá, ¿verdad? Y él pensando que yo estaba perdido en la gran ciudad de México y desamparado, y yo estaba mejor que como estar viviendo pues en la casa maternal. Pero me lloraron cuando me fui. Y yo me propuse que no pasara mucho tiempo sin volver. Y cada vacación yo procuraba venir cuantas veces pudiera, algunas veces sin pisto, solo con el puro pasaje. Y ya después ya no me lloraban, porque entonces yo aparecía de sorpresa cada vez que había vacación. Y me alegré de eso. Entonces los discípulos están llorando porque piensan que todo se acabó.
no pueden comprender, ni están listos, ni saben que la partida no es una despedida gloriosa. Es lo contrario, la muerte ignominiosa en la cruz como un criminal. El Señor va a ser matado, maltratado y crucificado. Y por eso extraña que en este capítulo Jesús todavía les dice, les digo que me voy y ustedes no me preguntan, no me están preguntando para dónde voy. Ya se lo habían preguntado y no habían quedado satisfechos. Entonces hay como ese tocarla, a ver cómo están, a ver si están en la misma tristeza o han superado la tristeza, pero parece que no. Jesús está consciente que sus discípulos que se quedan en un mundo gobernado por un poderoso enemigo, ante el cual sus discípulos parecerán indefensos. Pero la tristeza que ellos tienen es porque el viaje no tiene regreso. Si lo matan, no volveremos a verlo. Como la muerte también nos da ese sentido a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué lloramos a los que se nos mueren? Por eso. Porque se nos van para siempre y pensamos, ya, no volveremos a verlos. Pero eso, confesemos, es una tristeza normal, humana. Todavía no entra ahí la fe de la resurrección. Bien, creo que en esta parte del diálogo tampoco habían entendido que Él les advirtió, me van a matar, pero voy a resucitar al tercer día. Voy al Padre y voy a volver para llevarlos al Padre, para que donde yo esté, ustedes también estén. Les ha repetido varias veces en estos 3 capítulos y parece que no quieren escuchar, no quieren oír. De tal manera que por muy maravilloso que el futuro les fuera pintado, era por demás. La tristeza que los embargaba no se lograban liberar de ella. Yo creo que así somos nosotros también. Siempre que atravesamos alguna aflicción, algún conflicto serio, pensamos que somos los más miserables, que la vida es muy miserable para nosotros y que nadie más está sufriendo como yo estoy sufriendo en carne propia. Pero pocas veces en ese momento tomamos la oportunidad de contar las bendiciones que en el pasado hemos tenido también. A algunos hasta les podrá parecer consuelo de tontos. Es decir, ¿cómo es que yo estoy en la más vil desgracia y en medio de eso me voy a empezar a contar todas las veces en que yo he estado bien? Pues sí, pero la vida cristiana sí nos invita a eso. En Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Los discípulos no captan las palabras de Jesús cuando en el versículo 7 les dice, yo les estoy diciendo la verdad. Es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá, pero si me voy, entonces se los enviaré. La segunda parte del texto, el versículo 8, dice, 9 y hasta el 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Esto nos lleva al papel del Espíritu Santo en la vida. De hecho, la acción del Espíritu Santo no es otra cosa que la acción de Dios en la vida humana. Y no solamente de la vida de los creyentes, aún en el mundo. El Dios soberano actúa en el mundo gracias a su Espíritu. Y quizá el mundo no ha sido totalmente destruido porque el Espíritu de Dios vela por el mundo como hijos. No solamente de los que creen, sino aún de aquellos que lo detestan. Algunos se han puesto nerviosos con el presidente y sus locuras de Estados Unidos y el otro presidente y sus locuras en Corea del Norte. Esos tipos tienen armamento que piensan que disparándose unos con otros van a matar al contrincante, sin darse cuenta que van a dañar todo el planeta.
Se necesita estar loco para amenazar con armas nucleares, con misiles, que según ellos van a destruir una ciudad entera de otro país, pero las consecuencias van a afectar a un mundo entero. Son de dimensión planetaria. Entonces, el Espíritu Santo no es ajeno aún a esa situación. ¿Cuánto más en su relación con los creyentes? Los discípulos en aquella aflicción a la que están sometidos reciben este mensaje. ¿Cuál es el rol principal del Espíritu Santo? Primero les ha dicho que su partida es conveniente y beneficiosa, que en vez de acrecentar su tristeza, debería convertirse en gozo, en júbilo, y un júbilo vencedor. En Juan 7:39 dice, sin embargo, que aún no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Por eso es que entonces la tristeza los hunde. Por eso es que no pueden mirar con fe el futuro que se les viene encima. Dicen que el Evangelio de Juan, completo, no es una biografía de Jesús, sino que está arreglado de tal manera que lo que presenta es la trayectoria de pasión, muerte y resurrección de Jesús, como los eventos que hacen posible la salvación de los seres humanos. Pero hay cosas interesantes aquí, porque el texto dice, el Espíritu los convencerá de pecado. Y estábamos discutiendo en la escuela dominical esta palabra convencer. Está mal traducida al castellano, probablemente porque no tiene traducción exacta y justa. Pero esta palabra aparece 17 veces en el Nuevo Testamento y en la mayoría de los casos la palabra describe una situación que no es persuadir a otro, sino es descubrir, exponer y sacar al sol algo que está oculto. Es decir, la labor del Espíritu Santo es sacar al descubierto el pecado. Por eso es que una de las labores que permite la conversión humana es del Espíritu Santo. Decimos cuando lo convence a usted de su pecado, pero es más que un convencimiento. Es cuando usted se mira frente a su propio pecado, a su propia condición de la cual no puede escapar. La palabra aparece, por ejemplo, cuando Juan el Bautista enrostra el pecado de Herodes y le dice, la mujer que tienes por mujer no es tu mujer, eres adúltero, porque es la mujer de tu hermano, como en efecto era. Y en el mismo Evangelio de Juan, esta palabra intraducible, pero que ahí dice que el Espíritu convencerá, esta palabra se utilizó para describir a la persona que podría caminar en la luz, a menos que tema que sus obras sean expuestas, descubiertas, porque son malas. Es que interesante, porque es la condición del pecador. Cuando el pecador no se quiere convertir, sabe por qué no se quiere convertir. Porque lo que oculta es tan serio que no sabe si le conviene cambiar de vida y salir a la luz, o porque su pecado va a quedar expuesto a la luz. Y puede ser también vergonzoso. Además, el mismo sentido se lo aplican a Jesús. Cuando los enemigos de Jesús quieren que se vea claro si Él es un pecador y si lo que hace, lo hace por obra del demonio. Ellos lo sospechaban, pero quieren ver si realmente lo que Jesús hace es cosa del demonio. Lo acusaron, de hecho, ¿verdad? Así que el verbo que aparece aquí de convencer, más bien habla de exponer, sacar a luz pública, a la luz del sol, el pecado oculto. En el Evangelio dice que Jesús no vino a juzgar, Él vino a salvar. Y pareciera que Juan también está pensando que es la misma obra del Espíritu Santo hoy. No es que el Espíritu Santo
juzga y condena. Simplemente ayuda a exponer el pecado humano y nos queda a nosotros la decisión de abrirnos a la acción del Espíritu Santo o cerrarnos a la acción del Espíritu Santo. Porque en eso sí, la sartén la tenemos por el mango en ese sentido. Nosotros decidimos. Tan es así que un pecador, lo dice en el Antiguo Testamento, puede persistir en seguir siendo pecador. Como también puede en un momento hacer un alto y decir, no, se acabó, hasta aquí, voy a cambiar. Como el hijo pródigo, que estando hundido, sin esperanza, decide, no, ¿cuántos en la casa de mi padre están mejor que yo? Me levantaré e iré a mi padre. Acción del Espíritu Santo ahí. Así que lo que está diciendo Jesús es que la obra del Espíritu Santo es sacar a luz el pecado del mundo, descubrir el pecado del mundo y descubrir el pecado de los que no creen en Jesús, los que no han creído en Jesús. De tal manera que la decisión de no creer en Jesús es la manifestación del pecado de la mayoría de la gente. Entonces, en conclusión en esta parte, un papel del Espíritu Santo es desenmascarar la falsa justicia del mundo. Y la desenmascara porque esa falsa justicia se equivoca en su intento de reconocer a Dios como Dios y a Jesús como Señor. De hecho, Jesús es crucificado bajo esa misma actitud. Creer que era movido por el diablo y que rompía con los moldes de su tiempo, de la gente. Porque su falsa justicia y su falso juicio quedan desenmascarados con la misma muerte de Jesús. Contradictorio. Pero al morir Jesús en la cruz, el enjuiciado y condenado no es Jesús. El enjuiciado y condenado es el mundo. Lo que Jesús muestra en la cruz no es su propio pecado, es el pecado del mundo que lo lleva y lo levanta hasta la cruz. Por eso dice tres cosas aquí, ¿verdad? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Los convence, que ya explicamos qué tipo de convencimiento es, sacar a la luz su propia incredulidad, porque no creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Pecado grave para su propio pueblo, pecado grave para el resto del mundo. Segundo, convence de justicia, es decir, que si Jesús no hubiera pasado de la cruz, de hecho habría sido un condenado. Pero lo que cambia es la resurrección, porque la resurrección se convierte en la vindicación del mismo Jesús. El traslado de Jesús a la diestra del Padre viene a ser el mejor desmentido contra el poder del pecado y de la maldad. Y en tercer lugar, de juicio, porque en el fondo, como ya lo dijimos de otra manera, no es Jesús el que fue juzgado, sino, y aquí otra vez me aparece el ya conocido personaje que no me gusta nombrar, que es el demonio, el diablo. Dice aquí, ¿verdad?, que de juicio, porque en el fondo Jesús, a quien ha enjuiciado, es al príncipe de este mundo, que es el diablo, quien ya ha sido juzgado precisamente por la muerte en la cruz y por la resurrección. En otras palabras, la cruz y la resurrección fue la derrota del mal, la derrota del poder demoníaco de Satanás. Así que, hermanos, se darán cuenta que el Espíritu Santo no es simplemente una influencia o una fuerza, como si fuera la energía eléctrica, que es el concepto que tienen los testigos de la atalaya, ¿verdad?, y otro grupo religioso, sino que el Espíritu Santo, como hablábamos con mi esposa anoche, resulta que aquí está la base para hablar de la doctrina de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, una sola divinidad. Aunque la palabra no está en la Biblia, pero es la certeza de nuestra fe. Creemos en el Dios Trino y uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien. Al hablar del juicio del mundo, Jesús tenía en mente a los judíos equivocados que lo llevaron al patíbulo. Porque ellos creían en su manera de pensar que los pecadores eran otros, no ellos. Porque de acuerdo a su religión, ellos veían como pecadores a las rameras, a los enfermos, a los publicanos, a los samaritanos,
Y al mismo Jesús, sobre todo, como poseído por el diablo. Lo acusaron siempre de hablar en nombre de Dios sin tener nada que ver con Dios. Y por esos cargos, infundados todos, fue crucificado como uno de los peores criminales de su tiempo. Fue después de la resurrección, que es el mismo Espíritu Santo, el que convenció no solamente, quizás algunos de ellos, por ejemplo, aquel soldado que la misma tarde de la crucifixión dice, verdaderamente el Hijo de Dios era este. Y era un soldado romano, pagano, gentil, el que da la primera confesión. Confesión necesaria para cualquier persona hoy que presuma ser una persona que busca la salvación. Este tipo de judíos esperaban juicio severo, no para ellos, para los otros, para los pecadores. Esperaban juicio sobre los romanos, sobre los gentiles, sobre los samaritanos. Pero dice Jesús que es precisamente el Espíritu Santo el que a ellos mismos les iba a sacar los trapitos al sol. Y de hecho, la primera iglesia que surgió, la iglesia primitiva, estaba compuesta de muchos judíos convertidos a Cristo. Pero lo más trascendental aquí es la derrota de Satanás. Creo que los evangélicos deberíamos estar claros. Al mismo tiempo que confiamos en el poder del Espíritu Santo, deberíamos confiar que Satanás es una fuerza maléfica, malévola, diabólica, pero que está en derrota total. Y como lo hemos dicho y lo dibuja el libro de Apocalipsis, sí, es una bestia, es la gran bestia, es una bestia herida. Pero también sabemos que muchas veces las bestias heridas hacen más daño que la bestia que no está herida. Y por eso Satanás parece todavía tener poder sobre el mundo. En tercer lugar, ya para terminar, el texto siguiente del versículo 12 al 15 dice, San Juan 16, aún tengo muchas otras cosas que decirles, pero ahora no se las puede decir porque no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo hará saber. Parece juego de palabras. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Lo que yo ya no voy a poder seguir haciendo, el Espíritu Santo lo hará, continuará haciéndolo. Pero en ese momento, por la tristeza, por la incertidumbre, por el espíritu de derrota que los embarga, no pueden sobrellevar. Yo les confieso que hay veces que he estado en iglesias donde pienso que hay cosas que los hermanos no pueden sobrellevar. Es tal lo raquítico de su fe o lo enano de su compromiso, que no son capaces de que uno les confíe tareas estratégicas, importantes, de futuro para el reino de Dios. Debiéramos revisar muy bien nuestro servicio, nuestro compromiso en la iglesia, a ver si, y eso lo dice más tarde el Nuevo Testamento, lo voy a citar al final, que es normal examinarnos cómo andamos en la fe. Porque hay quienes dicen, son estafadores de la fe. Y empezando por mí mismo y los pastores, la congregación debe saber examinar al pastor. No para andar hablando mal de él. El punto más bien es el espíritu crítico de lo que dice y de lo que hace. Por eso es difícil ser pastor, porque uno se expone a ser incoherente en lo que dice con lo que hace. Probablemente ustedes que ya me conocen por más de 14 años, ya saben cuáles son mis incoherencias. Probablemente hay cosas que yo mismo no puedo sobrellevar. Me hace falta. Así que se trata, queridos hermanos, de entender, de aceptar y de obedecer las enseñanzas de Jesús, que el Espíritu Santo las está repitiendo, está continuando el ministerio de Jesús. Él nos conduce a toda verdad. Y cuando hablamos de la verdad nos referimos a la fidelidad de Dios. Esa fidelidad que Dios mostró a su pueblo y muestra a la iglesia también, cuando está compuesta de creyentes que a su vez se esfuerzan por ser fieles.
Les podrá asustar, pero el Espíritu Santo no se pone como centro para llamar la atención. De ahí que cuando un predicador o un líder, él se pone como centro, lo menos que uno puede decir es que sea guiado por el Espíritu Santo. Jamás. Ni el Espíritu Santo se pone como centro para llamar la atención. Ni habla por su propia cuenta, dice Jesús, sino habla lo que Jesús ha hablado. Y lo que hace es revelar que Dios es fiel. En Facebook yo veo tanta gente que pone por cualquier cosita, Dios es fiel, dice tal. Yo digo, ¿por qué banalizamos tanto? ¿Será que tenemos necesidad de decirnos a nosotros mismos, Dios es fiel? Claro que Dios es fiel. Desde el momento que el sol sale, que usted come, que usted vive, que usted respira, ¿no acaso es una fidelidad de Dios? Desde el momento que usted logra superar serias dificultades, sale adelante, no deja hundirse por esas dificultades, ¿no es cierto que Dios es fiel? El Espíritu Santo, sin embargo, dice San Pablo en el capítulo que estudiamos hoy, es ayuda para los creyentes. Y sabe otra cosa, dijimos hoy, ¿verdad? Cuando don Luis o yo oramos ahí, en la oración de intercesión, no es que él o yo seamos intercesores de nada. Somos instrumentos que tomamos la oración, pero el verdadero intercesor es el Espíritu Santo. Dice San Pablo ahí que el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles, intercediendo por nosotros. O sea, nosotros simplemente somos instrumentos. Nos toca la oración, pero es el Espíritu Santo el verdadero intercesor entre Dios y ustedes. Dicho todo esto, es que entonces nos toca a nosotros vivir en el Espíritu, pedir la presencia del Espíritu. No se puede experimentar al Espíritu sin la oración, sin la lectura bíblica. ¿Usted cree que se podría celebrar culto con la ausencia del Espíritu Santo? No, esto sería una changoneta. Esto sería cualquier reunión. Y a veces en las reuniones de vecinos hay más orden, más disciplina y más cuidado y más tranquilidad que en las mismas iglesias. Algunos empezaron a entender, no aquí, pero en otras partes, empezaron a entender que la comunión con el Espíritu, la fuerza del Espíritu, es a base del ruido y el jolgorio. A tanto más ruido, tanto más la presencia del Espíritu. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo es de disciplina también, es de orden. Así que, podríamos decir más, pero quizás no estamos listos como aquellos para enfrentar el peso de la palabra de Dios. Probablemente ni siquiera estamos listos para enfrentar los asedios que el mismo mundo puede hacernos por la fidelidad a Cristo real. Dios es tan misericordioso que muchas veces no nos pone cargas más duras que las que podemos nosotros llevar. A la iglesia de su tiempo le tocó ver a su Señor ejecutado como criminal. Les tocó ser encarcelados, golpeados, crucificados por su propia fe o por propagar el Evangelio. Jesús no les pide que enfrenten eso ahora, pero que lo van a experimentar después. Y en vez de eso, lo que les dice es que por el momento cuenten con que el Espíritu vendrá para ser su defensor y ser su consolador, y para ser su guía a toda verdad. Por eso es que usted puede ver en el mundo que con todo y todo hay gigantes de la fe, gigantes espirituales. Se destacan hombres y mujeres en todos los siglos y en todas las iglesias que son capaces de mostrar que son hombres y mujeres guiados por el Espíritu de Dios. Podríamos mencionar a varios de ellos, pero puede estar seguro que esas personas son personas que alaban, que estudian la Biblia, que oran, que no dejan de reunirse con los demás hermanos, que son fieles y obedientes, que están dispuestos a comprometerse con los llamados de Dios. Así que, para cerrar, creo yo que lo que dice San Juan en la primera carta: amados, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido de este mundo. Así que, casi como si fuera un recetario esto, le digo yo para terminar, que el Espíritu Santo se puede recibir si usted quiere. Si usted no quiere, no lo va a recibir. Pero si usted quiere, el Espíritu Santo puede actuar en su vida.
puede transformar su vida. En segundo lugar, una buena noticia es que Dios tiene la voluntad de darnos su Espíritu. Él quiere. Depende de nosotros si aceptamos su Espíritu. Entonces, en tercer lugar, a cada creyente le conviene estar seguro que Él quiere recibir el Espíritu Santo para que moldee su vida. En cuarto lugar, hay que pagar un precio. Dejar que el Espíritu Santo intervenga en nuestra vida exige rendirse al Espíritu Santo sin reservas, pero también sin exaltaciones. No es que yo me voy a poner a temblar y brincar, eso no es. Simplemente la actitud de apertura que Él me use para su servicio. Quinto lugar, el Espíritu Santo es como esos regalos. Esos regalos son sorpresas, ¿verdad? Son bonitos, son gratis. Yo creo que incluso se puede llevar otro si te quiere. Sí, el que quiere puede llevar, ¿no es cierto? Así es el Espíritu Santo. Así es el Espíritu Santo. Es un regalo gratis, inmerecido. Depende de usted si lo acepta. De tal manera entonces, hermanos, que lo que se trata es de vivir la vida en el Espíritu. Una vida con fe. Una fe que sea vivida en servicio, sin cálculos, sin condiciones. Que sea más bien una vida de adoración, de testimonio, de alegría, de paz y de amor efectivo. Eso, esté seguro usted que lo va a llevar a lo que sigue después, los frutos del Espíritu. Una vida llena de frutos del Espíritu. Que Dios los bendiga y cada quien tome la parte que le corresponde, abra su vida al Espíritu y déjese guiar por el Espíritu. Amén.